Bueno, pues nada. Ella es Anabel, ¿vale? Él es Juan y yo soy María. Y bueno, somos Erasmus y estamos orgullosos de ser Erasmus y además muy satisfechos con Erasmus. Os cuento esto ya antes de empezar un poco con lo que es, que lo vamos a hacer muy dinámico también y además pues muy cercano, porque pensamos que es un poco lo que queremos transmitir también. Pues os decía que estamos orgullosos y contentos de ser Erasmus, y antes de empezar a contaroslo una anécdota curiosa y además un poco divertida, ¿no? Porque el primer día que llegamos a Lecce, nos recogieron por la mañana tempranísimo del hotel y demás, y nos llevan al principio porque nos iban a hacer como una especie de visita y demás, de conocimiento del patrimonio, ¿no?, que había, del patrimonio arquitectónico, y luego nos iban a llegar a hacer una serie de actividades y demás. Y entonces, bueno, nos presentaron a varias personas que había allí del comité de Salento, pues a un duque que había de uno de los palacios que luego nos iban a acercar y tal. Y bueno, y más gente, algún profesor y demás. Y llegaron un grupo de chavales, entre 18 o 19 años, un grupo de sevillanos que eran Erasmus también, habían llegado al mismo tiempo que nosotros, era su primer día allí, y entonces lo hicieron coincidir esa visita con nosotros un poco. Entonces ellos llegan, nada, nos empiezan a presentar allí a unos y a otros, y claro, cuando llegaron a nosotros y tal, pues nos dicen, bueno, vosotros, ya os digo, 18, 19 años, venían desde la FP, iban a pasar una temporada de un mes y algo allí, venían desde auxiliar de enfermería, pues eran de administrativo, demás, iban a estar en el hospital de allí, estética, tal, y nos dicen, ¿y vosotros? Y decimos, nosotros somos Erasmus también. ¿Erasmus? Claro, os podéis imaginar la cara de los chavales, como diciendo, estos abuelos, aquí tal. Y nada, y nosotros entonces empezamos a contarles un poco lo que éramos y por lo que habíamos ido, cuál era nuestro proyecto y demás. Pero antes de contarles eso le dijimos, no, y es que resulta que somos, hace 30 años el programa empezó, ¿no?, de Erasmus, los primeros españoles, entonces somos los primeros que vinieron en un principio y ahora nos han llamado de la agencia del SEPIE para volver otra vez a revivir la experiencia. Decían, vale, bueno, después de eso ya dijimos, no, nuestro proyecto es otro, diferente y tal. Y la verdad es que fue muy enriquecedor y gratificante por nuestra parte, porque luego nos hizo sentirnos muy jóvenes en ese momento, pues decir, vamos a vivir la misma experiencia que están viviendo estos chavales con 18 y 19 años. Os lo digo por eso, porque es un proyecto muy ilusionante y además muy enriquecedor. Así que animaros a todos a que presentéis ese proyecto. Bueno, y dicho esto, vamos a empezar con lo que es nuestro proyecto, que es el proyecto, pues K1 de la Casa de Cultura de Caudete en el año 2017. El origen de nuestro proyecto, pues el origen un poco ya lo ha contado Elia y demás, pero bueno, ¿cómo empezamos? Pues nuestro ayuntamiento aparece en el portal del SEPIE, bueno, ella es la que hace todos los trámites y demás, y empieza pues con los proyectos de FP que os ha estado comentando. Una vez que se cuelga en el portal, pues es lo que dice, empiezan a llegar organizaciones y demás, culturales y de otros países que están, pues eso, un poco se quieren poner en contacto y están interesados un poco pues en ver lo que estamos haciendo aquí y demás. Una chica, en este caso Gabriela, que venía del comité de Salento, pues viene a España también para establecer una serie de contactos, porque ellos trabajan, sobre todo por lo que os decía, con estos chavales, con muchos Erasmus de muchas categorías y demás. Pues entonces viene hasta Valencia y queda con Elia también, porque le quería un poco pues preguntar qué es lo que estaban haciendo aquí, el Ayuntamiento de Caudete y demás. Entonces, azares del destino, Elia es una entusiasta, la habréis visto, de este proyecto, está totalmente convencida y además nos convence a los demás, nos monta en su carro y nos lleva adelante. Entonces, lo que hace es, se había puesto en contacto un poco con nosotros, habíamos un poco hablado de, pues eso, la posibilidad de, fíjate, vosotros con las cosas que hacéis y demás, un poco había visto el interés que nosotros teníamos también, un poco de, pues eso, de internacionalizarnos, de mejorar, que siempre tenemos esa idea de, pues eso, a nivel profesional, un poco pues subir, mejorar y demás. Y entonces, pues viene con Gabriela, habla con ella y tal, y viene aquí hasta la Casa de Cultura. En ese día, además, estaba Juan aquí por la mañana y un poco le enseñamos las instalaciones, le contamos un poco lo que estamos haciendo en la Universidad Popular, pues los proyectos que tenemos, le hablamos de nuestra bienal, de nuestros certámenes y demás. Y la chica se va, pues eso, y nos empieza a contar también un poco que ellos también trabajan en el tema de adultos, en el tema de la formación no formal y demás, y a mí me pareció muy interesante, ahí lanzamos un poco el tal, pero bueno, nos vamos y ya nos quedamos dándole el rum. Bueno, pues esto sigue, y al final se fragua este proyecto en el que vemos, bueno, pues a través de una presentación y demás, como os decía, de una elaboración del proyecto, la idea la teníamos clara. Nosotros lo que queríamos era, pues eso,
conocer otros sitios donde se estuviese aplicando, pues se estuviese haciendo educación no formal y qué herramientas estaban utilizando, cómo se organizaban, cómo trataban con ellos, cómo se vendían. Un poco era nuestra idea. Entonces, lo teníamos. O sea, ella se sigue en contacto y tal, vimos que había el lugar y dijimos, pues nada, pues a ponernos a ello y a hacer el proyecto. Entonces, eso es un poco. ¿Con quién? Con esta sociedad, que es la sociedad de Dante Alighieri, que pertenece al Comité de Salento. Salento es una región de Italia que está en la parte del Taconcito, para que os vayáis haciendo una idea de dónde está y demás, y que tiene unas características muy especiales y a nosotros nos quedó muy claro desde el momento en que llegamos allí, porque es Italia, pero es una Italia muy diferente, como ocurre en España. La diferencia entre la parte del norte y la parte del sur. Ellos pertenecen a la parte del sur y luego el concepto, que nosotros nos vinimos con un cambio en ese concepto que tenemos del italiano loco, alborotador, pues muy dicharachero y tal, sí que lo tienen, pero están más en la parte, esa es la parte más mediterránea y esta parte, que es la otra parte, están enfrente de Albania y demás, son como más pausados, más tal, o sea, nos vinimos con unas esencias suyas muy distintas de las que nosotros llevábamos, un preconcepto que te llevábamos antes en la cabeza. Pues bueno, como os digo, vamos hasta allí, nos ponemos en contacto y tal, se hace el proyecto y se hace el proyecto con ellos. ¿Qué es lo que nos van a ofrecer? Pues sus actividades que ellos organizaban, nos lo ha dicho Elia al principio. Ellos nos mandan un poco lo que organizaban anualmente, que para nosotros era interesantísimo, porque era ese itinerario rosa, que era la puesta en valor de la mujer, ¿vale?, a través del arte. Entonces, ¿qué hacían? Manifestaciones, pues eso, teatrales, luego, pues eso también de lectura de poesía, de tal, y nos parecía muy interesante porque nos decíamos, a ver, son manifestaciones culturales allí y luego cómo lo venden, cómo lo hacen, cómo lo organizan y tal. Entonces, pues eso, empezamos por ahí, nuestro proyecto empezó por ahí, aunque queríamos conocer sus herramientas, como queríamos, pues eso, un poco ver cómo era su organización y luego como en Leche también había otras organizaciones culturales que también pues se encargaban de esta educación no formal y entonces para ir a verla. Luego al final lo que ha dicho Elia se cambió porque ese año en el 2017, o sea, en el 2018 no se iba a hacer, pero sí que nos ofrecieron pues eso, otras entidades y otras organizaciones que se estaban encargando y que estaban haciendo esas actividades que nosotros estamos haciendo aquí. Entonces, pues al final pues nos ha servido, pero plenamente. Entonces, los hitos del proyecto, por definirlo y acotárolo. Pasa, Juan. La duración empieza en enero el 1 de junio de 2017 y termina, como veis ahora, pues el 31 de mayo de 2018, que por eso estamos con las jornadas de difusión, porque después de haber hecho siempre un proyecto, lo que hay que hacer es de difundirlo, siempre, al final, lo que has hecho. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí, nosotros venderlo. ¿Por qué hay tan poquita gente? También os lo tengo que decir, porque los alumnos de la UPE estaban súper interesados, el resto de profesores que hay de la UPE también están interesados, pero estamos a final de curso, están terminando, tenemos la semana que viene final de curso y es un poco complicado que al final viniesen porque tenemos una exposición, tenemos una serie de actividades y les va a costar un poco y les ha costado venir. Pero bueno, se van a hacer porque el vídeo que os vamos a poner al final, que es un poco el resumen de lo que nosotros hemos hecho allí, el día del final de curso va a estar puesto continuamente y van a ir pasando por grupos y lo van a ir viendo, ¿vale? O sea que para que veáis que al final esa difusión va a ser fuerte e importante. Bueno, el cuarto trimestre del 2017, ¿por qué os ponemos esto aquí o cómo es? Porque es otro momento de difusión de nuestro proyecto muy importante. Nosotros tenemos una Bienal Internacional de Acuarela en la que llevamos ya varias ediciones y la verdad es que tiene una repercusión internacional importante porque tenemos pues acuarelistas que vienen de todo el mundo, es decir, de lugares como puede ser China, como puede ser Japón, como puede ser pues Nueva Zelanda, que han llegado a venir, o sea, que vienen aquí, están aquí con nosotros durante un tiempo, lo que hacen es pues un intercambio de sus prácticas de pintura y demás, y se hace una serie de masterclass y se hace unos periodos, pues eso. Y entonces eso está dentro de nuestra Universidad Popular y se hace a través de la Universidad Popular y demás. Entonces aprovechamos para decir que nosotros éramos un proyecto Erasmus y que estábamos en la difusión, pues eso, de lo que era el tema del arte plástico, ¿no?, y demás, el tema cultural y que se estaba difundiendo. Entonces, se hizo una difusión de nuestro proyecto también durante este periodo. Luego, enero del 2018, ¿qué se hace? Pues se hace la selección de los participantes, porque como sabéis, siempre que se participa en un proyecto de este tipo, hay que hacer, es una convocatoria pública, porque al final no dice yo voy porque voy yo. No, señor, yo he presentado el proyecto y voy yo, ni mucho menos. Se presenta un proyecto y luego lo que hay que hacer, pues es eso, elegir
tiene un tribunal que es externo a nosotros, en este caso era gente del ayuntamiento, y que valoró pues las solicitudes o las candidaturas que había para irse a esta movilidad, a este proyecto. Se eligen los 3 candidatos que van a ir, que son los que estamos aquí en la mesa, y nada, y la movilidad se lleva a cabo pues desde el 18 de marzo hasta el 20 de marzo. Bueno, volvemos el día 21 por la mañana, súper tempranito. ¿Vale? Y ahora, esto que es lo que es la jornada de difusión. Esta jornada de difusión, que es un poco para contarlo y, como os digo, pues un poco la transmitiremos el día 30 otra vez, que es el final de curso de nuestra Universidad Popular y de nuestros clubes de lectura. Lo que os ponemos ahí abajo y lo que decía Elia, que para nosotros era muy importante, el logo este que habéis visto y es el vídeo que nos ha mandado desde, bueno, desde Cultura, desde el SEPIE, y además a nosotros quien nos ha dado la autorización para poder esto es la Comisión Europea. En este caso no ha sido ni siquiera el SEPIE, o sea, ha sido la Comisión Europea, porque Elia, como os digo, es muy entusiasta y al final estaba convencida de que debíamos de llevarlo porque nosotros de hecho así ha sido, no lo han reconocido por eso, porque sí que es verdad que nosotros conseguimos un intercambio de los valores culturales que hay y además detrás de ello, que es un poco las cosas, este intercambio cultural también es un recurso económico y al final se ha visto que también es un recurso económico. Nosotros aquí trabaja gente que al final es su medio de vida también. ¿Y cómo lo hacen? Pues transmitiendo o difundiendo unos valores culturales. Tenemos pues eso, como hay en todas las universidades populares. Hay ganchillo, pues hay bolillos, hay pues tal, hay pues arte, entonces estamos haciendo una difusión de nuestros valores. Hay folclore también, entonces estamos haciendo una difusión de lo que son nuestros valores y esto al final ha sido reconocido, ya os digo, y por eso nos han dejado que pongamos este logo, pero este logo solo es para este proyecto, no es para el resto de proyectos Erasmus que tiene el ayuntamiento. ¿Entendéis? O sea que un poco, pues eso, estamos orgullosos también de que al final lo hayamos podido conseguir y lo vamos a aprovechar en este poco tiempo que nos queda y lo vamos a poner en todos los sitios porque al final nos ha hecho merecedores de ellos, ¿no? Luego, que eso se me ha pasado al principio en la exposición, hablo muy rápido, cuando queráis me paráis porque soy como una locomotora, pero bueno, que lo que os decía también, que para nosotros ha sido, bueno, importante y que decíamos que es una cosa a destacar, es que somos la primera universidad popular que al final le han concedido un proyecto Erasmus, ¿vale? Decía Elia al principio, sí que hay muchísimos Erasmus y nosotros cuando lo vimos allí y la gente qué idea y qué concepto tiene, los chavales, que es un intercambio de movilidad universitaria o de movilidad de FP o de tal, pero no estaban acostumbrados a esta parte de la educación no formal y han abierto, porque solo han abierto hace nada, ¿verdad, Elia? O sea que fue pues eso, en nuestro proyecto fue cuando un poco se empezó a incluir, que iba a haber presupuesto, iba a haber dotación. Lo más corriente y lo más común. En 2017 sí que es cierto lo que tú dices, en 2017 fuimos el único ayuntamiento que tenía un proyecto aprobado en adulto. O sea que daros cuenta de lo poco que está explotado. Conocido, nosotros somos un ayuntamiento pequeñito, hay ayuntamientos con una actividad cultural, evidentemente por su dimensión mucho más grande de la que podemos tener nosotros, y formativa en adultos, ¿no? Y sin embargo yo creo que realmente es que no se conoce. Sí, bueno, además en algunas jornadas que hemos tenido y demás, venían y decían, es que sois la única universidad popular, es que tenéis que animar al resto de las universidades populares, es que porque el dinero está ahí, el dinero está en Europa, el dinero está en estos proyectos, lo que pasa es que hay que animarse, hay que presentar el proyecto, las ideas las tenéis todos, o sea que es concretar y ponerte a ello y al final el resultado pues es eso, es una experiencia pues muy satisfactoria, decían todos los Erasmus y es el lema que casi Erasmus te cambia la vida, pues no sé si te la cambia del todo, pero que te cambia algo, desde luego que te la cambia tu visión, o sea que por eso os decía que es importante que lo presentéis. Bueno, pues lo que vamos a hacer, como os decía, vamos con esta sociedad de Dante Alighieri, vamos al Comité de Salento, que Salento es una región, como os decía, y entonces un poco qué es lo que nos van a ofrecer allí, pues nos van a ofrecer el contacto con organizaciones culturales que están trabajando en esta educación no formal de adultos y nos van a poner en contacto con ellos para ver su forma de trabajo y su forma de organización, que es lo que nosotros queríamos, esas herramientas. Entonces, bueno, pues uno de los sitios, como os decía al principio, que vimos o que nos llevaron fue con este señor que estaba allí. Él tenía un palacio
en el que se había dedicado toda su familia antes, pues tenían las rentas, vivían un poco de eso y demás, y del tema de la agricultura. Pero ¿qué pasa? Pues poco a poco eso va perdiendo fuerza, va perdiendo tal, no tienen tantos ingresos y entonces él se reinventa. ¿Cómo se reinventa? Pues a ver, lo que hacen en Italia, ¿qué es lo que tienen? Un patrimonio arquitectónico pues potente, pues entonces lo voy a vender. ¿Y cómo lo voy a vender? Con actividades culturales. Entonces, lo que había hecho es que organizaba de forma más o menos, pues no sé, cada 15 días o, bueno, de forma periódica, iba organizando pues representaciones o bien teatrales o bien musicales o bien tal, y entonces daba a conocer lo que era su patrimonio y daba a conocer también pues sus manifestaciones artísticas que había en esa zona. Entonces, a nosotros lo que nos representaron fue una especie de opereta, ¿vale? Estuvimos allí, estuvimos los chavales que os decíamos del Erasmus y nosotros, un poco con un alumno de canto, un alumno de piano, y entonces pues eso, no, la verdad es que pasamos un rato muy agradable, pero luego es que al mismo tiempo nos enseñó su palacio, sus estancias personales y demás, y un poco nos contó su experiencia, cómo le habían puesto en valor su patrimonio y cómo eso le servía, el dinero que recibía a partir de esas visitas y de esos intercambios, le servía para seguir manteniendo su patrimonio, porque era súper costoso el poder mantener un palacio, imaginaros. O sea que allí la zona, la verdad es que es súper bonita, tiene todo, la verdad está todo lleno de palacios y demás, pero claro, son muchos. Entonces, lo que era el Estado italiano no puede estar manteniéndolo, porque antes era a nivel de subvenciones y demás, pero ya no llega tanto. Entonces, ¿cómo lo hacía? Pues te tienes que buscar la vida. ¿Y cómo se la había buscado él? A través de esto, que nos pareció interesantísimo. Porque otra de las cosas que a nosotros nos ha quedado muy claro es lo orgullosísimos, porque esta sociedad se dedica a lo que es la difusión del italiano y de su cultura, de sus valores culturales. Y lo hacen muy, muy bien, como lo hacen los italianos. Nos venden las cosas divinamente. O sea, nosotros probablemente, y eso es una cosa que nos vinimos con esa idea, decimos, tenemos unos fundamentos culturales, unos valores culturales increíbles, pero no lo sabemos vender tanto, o no lo sabemos vender tan bien. Entonces, eso era una de las cosas que a nosotros nos interesaba. ¿Cómo lo vendes? Para nosotros luego poderlo vender aquí igual. O sea, porque convencidos estamos convencidos de lo que tenemos, pero parece que fallamos siempre, como que nos da un poco de pudor el llegar a vender tus cosas así, como es como desnudarte y decir, fíjate lo que soy capaz o lo que tengo y tal. Pues ellos en ningún momento. De su lengua están orgullosísimos. El italiano, os lo digo, porque en los proyectos Erasmus y demás es mucho lo de el tema del inglés y demás en todos los sitios. Pues no, ellos hablan en todo momento en italiano, vamos, y además orgullosísimos, como os digo, de su lengua, cómo lo llevan a los institutos, cómo hacen una difusión, además de sus valores, de sus no sé, de sus figuras esenciales. En este caso era de Dante, y ahora lo vais a ver cuando lo explique Juan. Nos quedamos... porque qué bien, ¿no? Qué bien saberlo hacer así y qué bien saberlo vender de esa manera. Y además nos fueron mostrando poco a poco las herramientas de estar muy convencido y no tener ningún tipo de pudor. Simplemente hacer, bueno, un buen envoltorio, que es lo que ellos hacen, y ir encontrando en qué momento y cómo venderlo. ¿Vale? Entonces, bueno, eso fue una de las actividades. Otra de las actividades que hicimos fue el acercarnos a un instituto que tenían en el que hacían esa promoción suya de esa figura, en este caso de Dante. ¿Y cómo lo habían hecho? A través de una serie de películas, ¿verdad? Pero os lo va a contar un poco Juan más para que sea él y no sea solo yo la que hable. Cuéntanoslo, Juan. ¿Pero ya? Sí. Bueno, yo me he preparado aquí mucho tema, pero no voy a hablar tanto tema. No. Yo lo que sí que, bueno, esto lo organiza de alguna manera la Sociedad Dante Alighieri y sería una cosa parecida como al Instituto Cervantes, pero para mí, en mi opinión personal y en la de mis compañeros, y imagino que igual, mucho mejor preparado. O sea, ellos han utilizado cualquier medio para promocionar su propia cultura italiana y Dante y la Divina Comedia. Para ellos, y me resultó fuerte, o sea, Cervantes como que no existe. Existe Shakespeare y Dante. No hay más en la cultura. Entonces, eso nosotros no lo hacemos. Yo he visto algún Instituto Cervantes en el extranjero y mucha actividad, pero va a ser que no. Ellos han montado, yo voy a hablar precisamente yo lo he titulado una aproximación al proyecto cinematográfico Un viaggio con Dante, un viaje con Dante, de un director italiano. La verdad es que comimos con él y muy interesante, en la medida en que nos podíamos entender en italiano, muy interesante. Es un señor ya de 74 años, una voz súper agradable. Él era parte de su montaje. Lo hizo para esta sociedad que he dicho antes, para la Sociedad Dante Alighieri, y este director se llama Lamberto Lambertini, ¿vale? Entonces, él ha utilizado, digamos, un montaje
basado en la Divina Comedia, ha leído, o sea, están todos los poemas, los 14.223 poemas de la Divina Comedia, perfectamente decorados con imágenes. Yo luego lo veréis en el vídeo. Anabel y yo teníamos una discusión de que la única que se enteraba era María, porque los italianos hablan muy rápido como ella, y Anabel y yo estábamos como que no llegábamos, ya lo veréis en el vídeo. Fue un vídeo un poco informal, pero que de alguna manera lo hemos montado entre los tres y un poco reflejar a eso. Bueno, a mí de aquí o sea, lo que vimos en ese instituto, de esas imágenes que Elia me ha dicho ahora que vamos a adquirir, ¿no? Vamos a adquirir toda la serie subtitulada en castellano, es espectacular. Las imágenes a mí me resultaron espectaculares. Imagino que a mis compañeras igual. O sea, lo que os decíamos, muy bien montado. Yo veo así, o sea, yo leo la Divina Comedia así. Y me gustaría leer el Quijote así, como lo hacen ellos. Pero ellos han pasado por la Divina Comedia, o sea, han intentado que la Divina Comedia, perdonadme la expresión, sea un poco como cualquier texto que se actualiza. O sea, la Divina Comedia actual. Entonces, han pasado por toda su cultura. O sea, este director en concreto estaba especialmente preocupado porque pues la nueva, digamos, sociedad económica que se carga la cultura, él quería sacar cantidad de cosas, y pasa desde cementerios hasta los mercados, hasta las anguilas, hasta cómo se hace una campana o cómo se le hacen las campanas al Vaticano. Es espectacular. Las imágenes, o sea, las fábricas derruidas, la tipografía típica que ha sido destruida, o sea, que ha desaparecido en Nápoles. Bueno, han sido 21 horas de película, 100 películas de 12 minutos cada una, que se pueden ver muy bien. Y está la Divina Comedia íntegra, como he dicho antes, con sus 14.223 poemas. Es un proyecto único en la historia italiana, en la historia de la cultura italiana. 7 años de trabajo le ha costado, según nos comentó Lamberto, que he dicho que nació en el 46. Él ha querido reflejar de que la Divina Comedia es un espejo y un reflejo en la sociedad italiana 700 años después. Y lo ha hecho magistralmente. Ya lo veis si tenéis ocasión, o tenemos ocasión de ver ese montaje. ¿Y qué es viajar con Dante? Bueno, lo poco que yo he percibido de la información de él. Es un acto de resistencia contra el olvido, lo acabo de decir, contra el decaimiento, contra la destrucción de la expresión cultural italiana. Él estaba especialmente interesado en esa cuestión. Además, lo detecté en lo poco que nos entendimos en la comida, porque entre que no sabíamos qué comer y tal, fue así. Si tuviera que ponerle un lema al documental, yo le pondría resistimos y resistimos, que es lo que creo que él ha querido mantener en ese documental. Resistimos y resistimos nuestra cultura. Porque Italia es un país, no sé si lo conocéis, espectacular. Es un país que mantiene viva toda su tradición antigua y mantiene toda su cultura moderna. Es una mezcla que te deja marcado. Dice, viajar con Dante es un voto de la sociedad de Dante Alighieri, un voto en el sentido religioso, evidentemente, es una promesa, un juramento de fidelidad que me gustaría a mí tener para el Quijote, a su identidad más profunda, para que el mercado global no destruya su cultura. Eso es lo que me quedó de él. Es contar, escribir, dar fe de las tradiciones, las historias, las acciones humanas. No es un acto de piedad, es un acto de resistencia. Y para él era muy importante. Bueno, él toca todo el país, desde el escultor Ciro Vina, el cementerio de Génova, donde están enterrados pues los famosos, hombres de la historia italiana. Pasa por las tumbas etruscas, por Siena, por todo el país, ¿no? Se fija mucho en Matera, una ciudad que a nosotros nos hubiese gustado visitar. Para él, habla un tema que también me ha gustado como toca, y no sé si conocéis la historia del avión de Ustica, aquel que dice que si los franceses bombardearon y tal, y se produjo una tragedia, ¿no? Ese tema lo toca muy bien, lo toca perfectamente cuando lee las terribles palabras del conde Urbino, cuando es derrotado, ¿no? O sea, como
habla con mucha fuerza de la bestialidad humana, ¿no? Y utiliza esas imágenes de cómo explota el avión por una bomba que dicen que si fueron los franceses. Nunca se sabe, queda ahí una historia. Pero la trata muy bien porque reconstruye todo eso, todo el avión y todo lo reconstruye. Y esos versos son espectaculares cuando te los lanza con esas imágenes. O sea, toda la Divina Comedia con las imágenes que lanza son espectaculares. Pero bueno, yo ya he dicho que lo de Matera, ya sabéis que es la ciudad de piedra. Él más o menos quiere significar que es la resistencia a la piedra, la resistencia, la dureza, a no perder su propia cultura, su propia identidad cultural. Trata Córcega, Cerdeña, también el tema sabéis que Italia es una frontera cultural, se resisten ellos son muy suyos, ¿no? A veces se resisten a adoptar cultura, quieren ser internacionales, bueno, lo estáis viendo en la actualidad política, ¿no? Pero bueno, él utiliza mucho la ciudad de Matera, es espectacular. Matera es la ciudad donde se rodó la pasión de Mel Gibson, más o menos, para que os hagáis una idea. Pasión de Cristo. La pasión de Cristo, de Mel Gibson. Bueno, voy a resumir un poco lo que ha sido para nosotros esta experiencia en ese instituto. Pues para nosotros fue algo como abrir los ojos, captar las alegorías, comprender la belleza del idioma italiano, que es lo que le inculcan a los niños, a los chicos. Es muy importante que estos vídeos son gratuitos, son libres de uso, pero van dirigidos a los jóvenes, van dirigidos a sus niños, a sus jóvenes. Descubrir la perfección del lenguaje, colorear las emociones, captar la música de las palabras. Es un viaje lleno de emociones y emocionante para nuestra imaginación y donde sobre todo se fomentan las percepciones sensoriales, el sabor, la fragancia, la consistencia, los colores, las técnicas expresivas. Hay mucha técnica expresiva. Bueno, que se da a entender de que el lenguaje es un mundo por descubrir todavía. Su Dante, que muchísimo no existe Cervantes para ellos, ya lo he dicho antes. El documental nos transporta a la magia del viaje, un viaje como exploración, el viaje a las historias, el viaje a través de los mitos, tiene muchos mitos, el viaje hacia el futuro y hacia los más pequeños, como he dicho antes, hacia los niños. Es el mejor viaje actual de aproximación a la literatura italiana, la Divina Comedia de Dante Alighieri. Y el maestro Lambertini es un gran maestro y se rodeó de excelentes equipos, porque las imágenes son espectaculares. Vais a ver solamente en el vídeo un poquito, vais a oír su voz cuando la presenta, que estuvimos en ese acto en el instituto con él presente, vais a oír su voz, pero su voz escuchaba, bueno, hay voces de mujeres, hay voces normales de la calle, como he dicho, de los mercados, pero es espectacular, su voz es impresionante. Y eso es lo que yo tengo que decir de nuestra experiencia de la Divina Comedia. Pues como os decía Juan, es una de las actividades que hicimos y lo que nos quedamos impactados es cómo ellos defienden su lengua, cómo la transmiten, y era una de tantas cosas y de tantas actividades que hacen. Entonces, con lo que nosotros nos vinimos un poco, impactados de ver cómo en un pedazo de auditorio que había, en el que todos son chavales en plena efervescencia de 14, 15 años y demás, que además, era sobre arte y oficio y demás, o sea, porque era una escuela como de artes y oficios y demás. Sin embargo, fueron allí a promocionar su lengua y los chavales estaban entusiasmados, o sea, porque lo hizo muy bien, como os lo ha dicho Juan, claro, es un trabajo de 7 años, pero como el envoltorio, que era lo que os decía, lo saben hacer de esa manera que lo captan, o sea, que al final los chavales se fueron encantados con su Dante y con su idioma y con su italiano, y convencidos de que eso es lo que tienen que difundir y que eso es lo que tienen que poner en valor, su patrimonio que tienen, porque además lo que nos ha dicho Juan ahí es que lo que hace es que cada una de las películas que va haciendo, las va haciendo en un sitio, en una ciudad de Italia, y entonces te la muestra cada una desde una manera, desde un punto de vista diferente. Entonces estás conociendo esa ciudad, estás conociendo su gente, estás conociendo su gastronomía, estás conociendo un poco su folclore y demás, pero ¿a través de quién? A través de Dante y a través de su lengua. O sea, fantástico, de verdad que maravilloso. Y una cosa que se me ha olvidado es que cuando terminan esas proyecciones en los distintos centros, pues luego los hacen como socios a los chicos. Los hacen participantes. Es como si fueses pues, del club de tenis, ¿no? Pero en este caso es del club de Dante, de su cultura. Entonces, eso luego ellos tienen unas ventajas, pero claro, absorben
toda su cultura. Sí, pues es eso, es fantástico, es hacerlos conocedores de que tu cultura, de tu valor, de tu lengua, y que al final seas tú como una espora que lo vas a ir luego tú también transmitiendo. ¿Desde dónde? No ya desde una posición de profesor o de tal o de personaje influyente, sino desde abajo, como alumno de ese centro. Entonces nos pareció, pues eso, nos vinimos como, jolín, qué herramienta, ¿no? O sea, qué bien, esto nos ha servido, esto nos vale para luego a ver cómo lo utilizamos nosotros allí. Bueno, otra de las actividades que hicimos también, que además luego después de este instituto y demás, fue pues conocer una clase de danza también, un poco como lo planteaban allí, porque estaba además, formaba parte de lo que era su formación profesional. Sí. Y os cuenta un poquito Anabel, que ella es la profesora de danza de aquí, de nuestra Universidad Popular, pues la parte esa de la danza. Bueno, ellos allí en ese instituto dan clásico y contemporáneo, muy interesante que tengan en el instituto esa materia, pues no en todos los institutos se da clásico o contemporáneo. Estuvo muy bien, nos dejaron participar, entrar a ver esa clase. La profesora no le importó y estaba montando una pieza de clásico contemporáneo con carácter de tango argentino, ya que nos comentó que tenía una amiga argentina y quería aplicar eso en su baile, y bueno, estuvimos ahí viendo cómo estaba haciendo ese montaje y bueno, muy bien, estupendo, mucha gente, tenía bastante alumnado y muy bien, la verdad que maravilloso que tengan en un instituto también la danza, que es importante, muy bien. Por tema de folclore, que es lo que más estuvimos viendo ahí, paso a San Marciano, de San Giuseppe. Bueno, nos llevaron el primer día, en la tarde, a ver su fiesta de San José, que se basa en la fiesta de la vendimia. Todos son creencias religiosas, porque San Giuseppe es el patrón, el protector de esa ciudad, y lo hicieron protector de la ciudad porque ellos son muy devotos, y vísperas de San José hubo, sobre el 1800, hubo una tormenta muy fuerte, la cual arrasó campos, cosechas, incluso los animales quedaron atrapados en el campo. Bueno, fue una catástrofe. Y ellos achacaron a que pues, San José los había castigado y quisieron recoger troncos, toda la vendimia de los olivos, de todo lo que encontraron, y llevarlo a la montaña, y hicieron una fogata enorme, muy grande. Ese fuego se dice que se veía desde todos los alrededores, y que al otro día pues fueron a ver qué es lo que había ocurrido, porque había salido ese fuego, y vieron qué es lo que había ocurrido, y desde ese momento pues quisieron hacer como una ofrenda, llevando pues siempre la poda de los olivos, con animales, con la misma gente devota, llevan troncos a cuestas, y esa fiesta la hacen con un recorrido que dura de 3 kilómetros, que dura muchas horas. La finalidad todos los años es de hacer esa gran hoguera en honor a San José. Y hay algo muy peculiar, que es el ritual del caballo arrodillado ante San José, que yo no lo entendí cuando lo vi, pero luego lo explicaron y yo lo he terminado de ver y de estudiar, porque hacían que el caballo se arrodillara, puesto que iban muy cargados, algo exagerado. Es increíble la carga que llevaban esos animales, y los hacían arrodillarse porque alguien, el día que hicieron esa hoguera, pues una de las personas, en honor a San José, hizo que se arrodillara su caballo para que protegiera también a los animales. O sea que eso lo hacían para proteger también a los animales, cosa que yo decía, madre mía, con lo cargados que van los animales, y los hacen que los arrodillen y se levanten. Dios mío, yo casi no lo entendía. Bueno, pues es todo muy religioso, y lo hacían de esa manera para que también
Pero, fuera. a ver, lo más importante para nosotros fue la manifestación de folclore que había Sí, también, sí. o sea, que es un poco lo que era. Aparte de eso, que de esa tradición de por qué llevaban todas esas ramas y esa vendimia y tal, que era para esto, pues iban bailando, a lo mejor salía alguien del público y bailaba, tienen el idioma, todavía cuidan su idioma, tienen el idioma antiguo albanés y su folclore es albanés y salían y bailaban. Allí en medio con sus instrumentos y tal, y fue muy una muestra más de interesante. su exaltación que tienen de la cultura, vamos, o sea, un poco y de muestra y de... diferente, Sí. cada zona muy diferente, sí. Y un poco también lo que Anabel os va a contar un poco también es nuestra participación también en, bueno, porque luego fuimos a la Galatina, sí, y entonces vimos allí pues su folclore popular, el origen de su folclore y demás, que fue un poco cuando ella entró también en contacto con ellos y donde nos lanzaron un poco el guante. Bueno, el folclore típico del sur de Andalucía es la taranta, De ¿vale? Italia. De Italia, del sur de Italia. En el norte no se baila, pero en el sur, en todo el sur sí se baila. Y la taranta, pues nos explicaron por qué venía ese folclore. Tiene que ver cuando estaban en los campos y sobre todo en verano, pues había una araña que entre las hojas de tabaco y tal, pues les picaba y ellos pensaban que esa araña era, les causaba la muerte, porque la tenían confundida con la viuda negra. En el siglo XIX se dieron cuenta que esa araña realmente no era venenosa, pero ellos pensaban algo muy peculiar, que para eliminar ese veneno tenían que estar bailando y danzando mínimo 24 horas. Así es que pues ahí estaba esa persona que se colocaba en medio, empezaba a danzar al ritmo de música, y hasta que entraba en trance y expulsaba todo ese veneno, y pensaban que de esa manera se había curado. Hasta los médicos y todo iban a ver qué era eso, que realmente ocurría, y sí, es un folclore que lo han mantenido. Hubo unos años que se perdió, pero luego lo recuperaron gracias a que, pues como en todas las tradiciones, lo hicieron más moderno y hacen la noche de la taranta, que la suelen hacer en verano, y son varias noches seguidas que se reúnen muchos grupos folclóricos de toda la zona con grupos de música más modernos para atraer a los jóvenes y que los jóvenes quisieran ser partícipes de eso. De hecho, nos fuimos a ver una clase de taranta y muy bien, hay mucha gente joven participando y dicen que esas noches es algo increíble, están todas las noches bailando y son como 3 noches seguidas bailando y participa miles y miles de personas. Es algo muy popular y la verdad que atrae a muchísima gente también de los alrededores, gente de fuera y ellos mismos que participan. Es muy interesante, la verdad, cómo el folclore atrae a tanta gente, porque sabemos que en todos los pueblos hay folclore, pero ¿cómo han sido, qué es minoritario? eso? Sí. ¿Cómo han sido capaces de venderlo y al final conseguir que eso se convierta en una super fiesta, como una especie de festival en la que todos los pueblos participan, todos los pueblos de alrededor, Sí, y de las provincias cercanas, de Sí, las pero ciudades del cercanas sur, que había. Todo del el sur. sur El norte se vuelve no. una fiesta de la taranta, y como al final, lo que decía Anabel, lo difícil que para nosotros es que la gente joven entre en los bailes, en el folclore popular, que aquí nos está costando muchísimo, lo sabemos por asociaciones locales como la agrupación de los bailes del Niño Nuestro y demás, es tan complicado. La gente mayor sí, pero la gente joven como que, eso es una cosa de abuelos, es una cosa de los de antes y tal, y sin embargo ellos al final lo han reinventado de tal manera que han conseguido que la gente joven se acerque y lo consiga. O sea, vimos un poco unas pequeñas pinceladas, nos hemos quedado ahí con ganas de saber más de esa forma y de esa organización, de ese festival, y cómo han conseguido captar a la gente joven para poder al final, pues eso, a través de la modernización de este baile, hacer que entre la gente y lo sigan manteniendo, porque al final sí que es verdad que lo de los músicos que decía Anabel y los grupos de música eran más actuales, pero cómo seguían manteniendo la tradición. O sea Sí, que el baile el mismo. sí, O sea, nos lo parecía. que hicieron es con el cambio de música.
Interesantísimo. La música era más tradicional y esa música ya no atraía a la gente joven y lo cambiaron con grupos modernos. Y esos grupos modernos, pero bailando el mismo tipo de folclore, ha traído, bueno, vamos, es algo muy llamativo. Como un taranta rock. Sí, pues un taranta rock, sí. Lo que pasa, y además otra cosa interesante, que como todos los pueblos lo quieren, pues se turnan, que Sí. quien me toca a mí, al año que viene te toca a ti y otro te toca a ti. Pero creo que mueven toda la zona de la Puglia y todo el sur de Italia, es espectacular. Pues eso, luego además fuimos a otro sitio, bueno, en el sitio donde estábamos viendo lo de esta danza y demás, pues bueno, ahí ya aprovechamos, entonces como teníamos a Anabel, pues todo el mundo le pidió, porque en cuanto le dijeron que éramos españoles, qué tal y demás, la sevillana, hoy el flamenco, hoy, madre mía, y la teníamos a ella y ahí de mala manera, rápido y corriendo, pues la pobre se marcó unas sevillanas, que se quedó todo el mundo con la boca abierta, y de ahí es donde ha salido también la insistencia suya en el que decían, ¿cómo podemos hacer un intercambio? Y por eso nuestro K2 ahí se queda, en el que hay alumnos de aquí que puedan ir allí, o vosotros de allí con alumnos de allí que puedan venir aquí, que haya, pues eso, un intercambio de ese folclore popular. En ese, ellos querían vendernos la tarantela esta, la taranta, y nosotros, no es que tuviésemos intención para nada, porque no era nuestra intención para nada, ni la sevillana, ni el flamenco, ni demás, pero como ellos sí que están interesados, que cuando nosotros vamos es como, no, que nos van a clasificar, nos van a poner otra vez como el moño, la española, que llega aquí, que ole, que tal, que no sé qué. No, pues sí, o sea, como ellos se sienten orgullosos de lo que hacen y como nosotros casi que no, y sin embargo fueron lo que nos reclamaron insistentemente y lo que les interesa y lo que quería que fuésemos allí. O sea, una forma de difundir también nuestra cultura y demás, o sea, de un poco de trasladar pues nuestro folclore hasta allí, y ahí lo dejo, ahí es nuestro guante lanzado a ver un poco pues cómo continuamos y demás. Eso entre otras de las actividades. Hicimos más actividades y otra que nos pareció y que a mí me llamó mucho la atención porque claro, era una universidad popular, la Universidad Popular de la Galatina, nos llevaron hasta allí. Era su final de curso de una de las actividades que tenían, que era de poesía, en la que tenían pues a un profesor de la Universidad de allí de Lecce, de Salento, que pues era profesor de literatura y demás, y luego pues se dedicaba también en esta universidad popular a dar clases pues un poco para que la gente hiciese poesía, empezase a escribir poesía y demás. Era el final de curso y entonces lo que hicieron es pues un poco trasladarnos los poemas que habían hecho, leerlos y demás. Cuando igual llegamos y empezamos a ver cómo habían montado ese final de curso, que también es muy interesante, cómo lo habían hecho, cómo estaban ellos orgullosos también de pues eso, cómo hacían su poesía, cómo lo habían trasladado, y era poesía sobre su ciudad, que era un poco vender también su ciudad a través de su poesía. Y entonces empezaron a leer y tal, cuando dijeron que éramos españoles, pues claro, igual, les interesaba que leyésemos un poema también en español. Leyó la primera poesía, sí. La recitó, preciosa. Nos tocó pues un poco lo que era también, pues eso, contarla en español, cómo se recita en español, y luego pues ellos cómo recitaban en italiano también y demás. También muy interesante. O sea que Coincidió con el Día Internacional de la Poesía, sí, fue ese mismo día. Para mí lo más interesante fue la cantidad de gente joven que recitaba poesía. O sea, es que mayores habían 4, los demás eran jóvenes, pero muy jóvenes. Eso también, aquí por ejemplo, bueno, yo no he visto gente joven recitando poesía así, mucha gente joven, y además con un entusiasmo muy bien. Y con esa defensa que os decíamos de la lengua y demás. O sea que, pues otra de las cosas que fuimos tomando, nosotros hemos empezado, ¿no, María José? Hemos empezado con eso también, y estamos empezando a recitar también poesía, pues en la muralla del castillo, con gente joven también, que está en alguno de los grupos que hay, con gente del instituto y demás, o sea que ahí estamos, y hemos ido recogiendo un poco y vemos que es una forma de acercarlo, el hacerlo público también, porque la poesía es algo pues muy intimista, muy tal, y vemos que a lo mejor hay que abrirse más y hay que sacarlo más a la calle para que la gente lo vea. Pues otra cosa que nos hemos traído ahí apuntada y que nos va a servir a nosotros pues para futuro, ¿no? Y por eso lo de los resultados. Sí. Los resultados un poco, ¿qué os voy a contar? Pues para nosotros os lo hemos estado contando, que ha sido súper satisfactorio, porque sí que hemos recogido la idea que teníamos en un principio, que era lo de las competencias profesionales nuestras, pues el vernoslas, pues sí, un poco ampliadas, con nuevos retos, con nuevos objetivos, con herramientas que hemos visto de allí, lo que os decía, los envases, hay que venderlo nosotros mucho más, los envoltorios, probablemente porque lo que es la esencia sí que la tenemos. Entonces nos lo tenemos que terminar de creer,
creo, y eso te enseñan bastante en las escuelas de emprendedores y demás, pues no lo tenemos que terminar de creer y a partir de ahí, pues cómo hacerlo bonito para que al final lo lancemos y lo vayan recogiendo. La importancia que le dan, pues eso, a la gente joven, la gran importancia que le dan y el acercarse al público joven, porque a fin de cuentas ellos son los depositarios, ¿no?, de estos valores tradicionales, de este folclore, de esta música, de esta poesía y demás, de esta lengua. Entonces, pues un poco cambiar nosotros el chip, que sí que nosotros trabajamos con adultos, trabajamos también, pero cómo hacerlo también una lanzadera para que sea la gente joven también un poco la que se vaya acercando a estas cosas, no suene a caduco, no suene a... pues un poco ahí. Luego, ¿cómo hemos aumentado? Pues eso, lo decíamos, estuvimos muy poquito tiempo, porque fue muy poco, pero muy intenso, como hemos conocido, pues eso, esas manifestaciones culturales que para nosotros han sido muy llamativas, cómo nos hemos quitado mitos que nosotros teníamos un poco en la cabeza, lo que os decía de ese italiano y tal, y sin embargo, como hemos visto otras cosas y otra parte de la Italia, que nos pareció muy, muy interesante. Luego, nuestras competencias lingüísticas, la verdad es que intentamos aprender un poco de italiano, porque no teníamos ni idea, queríamos irnos a unas pequeñas, pues estuvimos ahí un poco entre los tres a ver tal, cómo lo hacíamos y cómo más, y sin embargo os quiero decir, y ahora lo veréis en el vídeo lo que decían ellos, yo hablo muy rápido, muy tal, pero es verdad que sí que nos entendimos perfectamente, o sea que al final, una vez que pasas un tiempo allí, pues hemos mejorado nuestra competencia en italiano. Y luego las bases, lo que os decíamos, las bases de una futura colaboración, es que lo vimos y además fueron muy insistentes. ¿Cuándo volvéis? ¿Cuándo vamos a hacer? Venga, porque necesitamos que vengan alumnos, porque queremos que vengáis, o sea, que mandéis gente, o sea que sí que están ahí los lazos un poco para un próximo proyecto, o sea que para nosotros era pues la parte también muy importante, el dejarlo ahí. Por lo demás, pues eso, ha sido muy satisfactorio, como os decíamos. Luego esta es la parte económica del proyecto, que yo creo que, bueno, que tampoco es, la ha contado Elia al principio, que eso te lo va dando una vez que tú vas desarrollando el proyecto cuando lo vas haciendo, porque dependiendo de los kilómetros a los que vas, dependiendo de la ciudad de origen y de destino, luego pues un poco el paquete, la ayuda que te dan un poco para que no te cueste dinero una vez que tú estás allí, lo que te cubre y demás, porque te cubre la estancia, que te cubre el viaje, que te da un poco de dinero de bolsillo pues para poder hacer algunos gastos y demás. O sea, al final está pensado para que vayas desde donde vayas y estés donde estés, un poco pues no te cueste a ti dinero, ¿vale? Y entonces eso es un poco lo que es lo del presupuesto. Nada, que nosotros conseguimos, pues eso, lo que, no sé si ha salido antes, lo del el certificado este que es la movilidad, ¿no?, del Europa Pass, que al final pues estamos orgullosos de ello porque hemos participado, lo hemos hecho, de verdad creo que lo hemos vivido y entonces el resultado es tener eso. Al final es un papel, pero bueno, a nosotros cada vez que veamos ese papel decimos, hemos participado en esa movilidad y hemos hecho este proyecto, o sea que, y con las ganas de seguir adelante y de hacer pues otro proyecto más y que de infundiros esa, no sé, esa vivencia que hemos tenido nosotros para que os animéis y participáis en otro proyecto. Y ya está, muchas gracias. Y ahora lo que vamos a hacer, porque como una imagen vale más que 1000 palabras, pues lo que vamos a hacer es lanzaros un vídeo pequeñito para que veáis pues un poco nuestra estancia allí, ¿vale? Es un vídeo de unos 12 minutos que hemos hecho entre los tres. Ha hecho Juan. Ha hecho Juan. Entre los tres, con ayuda de gente italiana, ¿vale? Quiere decir que era tan intenso el viaje que no podíamos, no abarcábamos a más, de verdad. Además fue un viaje que nos llueve mucho y ya sabéis, ¿no?, toda la infraestructura y tal. Esperamos reflejar en ese vídeo un poco nuestra estancia. Estamos dispuestos a que cualquier pregunta que nos queráis hacer después del vídeo lo hagáis. Parte de lo que hemos explicado lo vais a ver y seguramente cosas que no hemos explicado la vais a ver. Entonces, bueno, tendréis una visión general. Es un vídeo un poco informal nuestro, ¿vale?, que donde nos sinceramos cuando salimos del oficial y nos reprochamos nuestras cosas, pero la verdad es que la infraestructura y la logística funcionó, ¿vale? De verdad. Bueno, pues vamos a ver el vídeo, ¿de acuerdo? Y que lo disfrutéis. Al haberlo visto, yo no puedo pasar hasta que nosotros estamos así, El vídeo es de aficionados. Por fin estamos en leche, después de un montón de cosas que nos han pasado y ayer después de ver Bérgamo, de que nos lloviese y demás, estamos aquí. Hemos llegado los Erasmus, Anabel, y Juan es el que graba, Juan es el que graba, sí, ¿eh? Juan, Ahora después saldrá. Pues nada, vamos a empezar con nuestra visita y esta mañana, primer día, vamos a ver la ciudad.
L'opera completa, questo viaggio con Dante diviso in 3 cantiche, Maratona infernale, Montagna infinita, senza principio, senza fine. Bueno, estamos en la Escuela de Arte, otro día más que seguimos con nuestro Erasmus. Hemos venido un poco a conocer lo que es el tema de la lengua italiana, pero a través de Dante. La verdad es que es fascinante, nos han estado contando todo a través de un productor aquí italiano, en el que nos ha contado, pues, a través de la Divina Comedia, nos ha hecho un viaje a lo que es la Italia profunda y lo ha ido pasando y comparándolo con cada uno de los monumentos y de las ciudades. Ha ido entremezclando lo que es el tema de la poesía, de la imagen, de la fotografía, un poco las costumbres. La verdad, nos ha encantado. A ver, cuéntanos algo. Precioso. He entendido todo lo que he podido y me he esforzado bastante. La verdad que muy bien organizado y estupendo. Y de todas formas nos han hecho volvernos a sentir jóvenes otra vez, porque estamos en una escuela de arte, pero de gente súper joven, con un montón de ideas y con un montón de ganas de aprender. Así que... Le di la vuelta porque se mojó. Vamos a ver. Si no es por esto, Si no es por eso. Pero hoy nos hemos enterado poco tú y yo. Las cosas como son, Juan. Nos hemos enterado poco, hay que decirlo. Menos mal que habían imágenes. Si no, tela. Nos ha salido todo terreno, María, lo capta todo, lo capta todo. Porque hablan como yo, rápido. Sí, yo creo que es por eso. Estoy un poco más tranquila. Estamos en San Marcano, sobre temas de poemas, precisamente una de que si son personas que vienen a esta universidad popular, vienen por las tardes y han tenido la deferencia de esta tarde con sus recitales para nosotros. Así que vamos a ver lo que oímos. Dale, esta de la maravilla de la mar chiquitino al Questa sera il nostro programma ha un appuntamento un po' d'eccezione. Llévame al sur, al aire abierto, de su gracia solar y de iglesia.
vuelta a casa. Todo ha ido perfecto, hemos aprendido muchísimo, hemos visitado un montón de lugares, hemos disfrutado con la gente de allí, con sus costumbres, con su cultura, con su lengua y ha llegado la vuelta.